La colecta de esta misa que haremos en forma virtual, por medio del depósito en la cuenta bancaria o el escaneo del código QR, será para el mantenimiento de la Iglesia Catedral y el sostenimiento del culto en ella, con la libertad que siempre cada uno aporta a la Iglesia en la colecta de la misa. Muchas gracias. En el Día del Señor. Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa. Hoy, al celebrar a los santos Pedro y Pablo, nuestras miradas van hacia la Iglesia de Roma, fundada por ellos. Y le pedimos por su intercesión estar en comunión con el obispo que la preside. Con la celebración de esta Eucaristía queremos expresar nuestra adhesión al Sumo Pontífice, nuestro muy querido Papa Francisco. Lo hacemos rezando insistentemente por él, desde aquí, la catedral en que recibió la ordenación episcopal y desde donde partió como arzobispo de esta sede, cuando fue llamado para la misión de apacentar a todo el rebaño de Cristo. Preside la celebración el señor nuncio apostólico, su excelencia reverendísima Monseñor Miroslao Adamczyk, acompañado por el cardenal Mario Aurelio Poli, arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina. Concelebran los obispos, presidente y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina y obispos de las sedes más cercanas en representación de todos los obispos del país. También concelebra esta Eucaristía el señor cardenal Marcelo Semerano, prefecto del Dicasterio para la Causa. Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Miroslav Adamczyk, nuncio apostólico en la Argentina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Te bendecimos, te glorificamos, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, Solo tú, Señor. solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que nos alegras en la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Tomamos asiento. Escuchemos con atención la palabra de Dios que resuena en la Iglesia de Jesucristo para hacer fuerza y luz en nuestro camino. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En una ocasión, Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Allí encontraron a un paralítico de nacimiento que ponían diariamente junto a la puerta del templo llamada La Hermosa, para pedir limosna a los que entraban. Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces Pedro, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan, le dijo: míranos. El hombre los miró fijamente, esperando que le dieran algo. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y tomando de la mano derecha, lo levantó. De inmediato se le fortalecieron los pies y los tobillos. Dando un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y glorificando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Reconocieron que era el mendigo que pedía limosna sentado a la puerta del templo llamada La Hermosa, y quedaron asombrados y llenos de admiración por lo que le había sucedido. Palabra de Dios. Resuena su eco por toda la tierra. Resuena su eco por toda la tierra. En el cielo proclama la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje, y las noches se van dando la noticia. Resuena su eco por toda la tierra. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra, y su lenguaje hasta los confines del mundo. Resuena su eco por toda la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Quiero que sepan, hermanos, que la buena noticia que les prediqué no es cosa de los hombres, porque yo no la recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cómo perseguía con furor a la iglesia de Dios y la arrasaba, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad en exceso de celo por las tradiciones paternas. Pero cuando Dios, que me eligió desde el vientre de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se complació en revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos, de inmediato, sin consultar a ningún hombre y sin subir a Jerusalén para ver
a los que eran apóstoles antes que yo, me fui a Arabia y después regresé a Damasco. 3 años más tarde, fui desde allí a Jerusalén para visitar a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro apóstol, sino solamente a Santiago, el hermano del Señor. En esto que les escribo, Dios es testigo de que no miento. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Habiéndose aparecido Jesús resucitado a sus discípulos, después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo: Sígueme. Alleluia.
La solemnidad de la liturgia que estamos celebrando nos dispone a elevar la mente y el corazón ante el misterio de la Iglesia, la que hoy conmemora a los gloriosos apóstoles Pedro y Pablo. Por su fidelidad al Evangelio y el testimonio que dieron en su bautismo de sangre en Roma, Dios se valió para escribir la historia de amor y salvación que llega hasta nosotros con toda su vitalidad, en la persona del romano pontífice, Pedro por su autoridad y Pablo por su doctrina, ambos investidos por Jesucristo resucitado, son las dos columnas que sostienen la Iglesia y su misión. El Evangelio de San Juan se ha esmerado en presentarnos las tres apariciones del Señor resucitado en Jerusalén y ha reservado en el último capítulo que hemos proclamado la narración del encuentro con 7 de sus discípulos en Galilea, donde todo había comenzado. La escena tiene lugar a orillas del mar de Tiberíades. El centro del capítulo fija su mirada sobre el ministerio pastoral de Pedro y su futuro lugar y misión en la iglesia naciente. En el contexto de la pesca milagrosa narrada por San Juan, la presencia del Señor tiene la sorpresa de una aparición y la novedad de una revelación. Los días que sucedieron a la pasión, Pedro y sus compañeros, desalentados, vuelven a su oficio de pescadores, pero sin suerte. En esas circunstancias acontece la sorpresiva presencia del Señor resucitado en la orilla del lago, todavía sin darse a conocer. Él hace una pregunta y da una orden, a la que sucede una pesca desbordante, la red que no se rompe, el número de peces y la advertencia del discípulo amado que revela la identidad del Maestro ofrecen una secuencia de imágenes que sugieren un sinnúmero de simbolismos tan propios del cuarto Evangelio. Quizá el más significativo es ver a Pedro solo, arrastrando la red cargada de peces hasta la orilla. Ahora todos en tierra son invitados a compartir un pescado a las brasas, y el que se pone a servirles es el mismo Maestro. De partir el pan y el pescado con él, seguramente dio lugar a un encuentro íntimo con el Señor, y los ojos de los discípulos pudieron ver los estigmas de sus manos, mientras escuchaban su voz, la que tantas veces reveló la sabiduría divina anunciada por los profetas. Finalmente, después que todos comieron, tiene lugar un encuentro personal, el diálogo de Jesús con Pedro, mientras que los demás discípulos desaparecen. Con la triple pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas?, el Señor se dirige al corazón del apóstol con su nombre familiar, creando un clima de confianza y empatía. Eso motiva que responda afirmativamente: tú sabes que te amo, confiado en que Jesús lo conoce todo. Pedro confiesa su amor a pesar de su debilidad y su caída, y su tristeza final pone en evidencia que las tres preguntas sobre el amor, en el contexto del relato de los días de la Pasión, se relacionan con las tres ocasiones en que lo negó. Comentando este pasaje, San Agustín
lo anima a Pedro. No te entristezcas, apóstol. Responde una vez, responde dos, responde tres. Venza por 3 veces tu profesión de amor, ya que por 3 veces el temor venció tu presunción. 3 veces ha de ser desatado lo que por 3 veces habías ligado. Desata por el amor lo que habías ligado por el temor. Todo parece indicar que el Señor tuvo en cuenta aquella inspirada revelación en Cesarea de Filipo, cuando el apóstol declaró: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Y sobre esa fe fundó su iglesia. Pero sin esta nueva confesión de amor más grande, el buen pastor que da su vida por las ovejas no podría confiar a Pedro la tarea de apacentar su rebaño. Pues el ministerio que Jesús ha recibido del Padre es idéntico a la entrega amorosa de su vida por sus ovejas. Si al comienzo del ministerio de Jesús lo llamó cuando estaba reparando las redes para hacerlo pescador de hombres, ahora lo instituye pastor de su rebaño. Y a partir de ese diálogo, el discípulo deberá llevar al extremo ese oficio de amor, configurándose con el pastor auténtico, ofreciendo su vida por las ovejas. La unidad de ministerio y amor requerido por Jesús quedará sellada con la predicción de la crucifixión de Pedro. Como perfecta imitación de Cristo, ese es el sentido cuando lo invita a seguirlo. Desde entonces, la cruz estará unida al ministerio del papado. En el día que los católicos elevamos nuestra oración por quien fue elegido para presidir la cátedra de San Pedro, la Arquidiócesis de la Santísima Trinidad, que peregrina en Buenos Aires, manifiesta una gran alegría por el singular vínculo afectivo que nos une a quien fuera nuestro pastor por más de 15 años. Hoy nos adherimos fervorosamente a toda la Iglesia para rezar por el Papa Francisco y deseamos renovar nuestra fidelidad a quien carga sobre sus hombros de buen pastor la comunidad universal de fieles. Cursando el 10º año de su pontificado, el Papa Francisco continúa entregándonos un magisterio doctrinal y pastoral acorde con el espíritu y la letra del Concilio Vaticano II. Él nos ha acostumbrado a que toda reflexión tenga su punto de partida en el Evangelio de Jesús, fuente inagotable de sabiduría divina. Desde su primera encíclica Lumen Fidei, redactada a 4 manos con el Papa emérito Benedicto XVI, el vicario de Cristo, consciente de la tarea confiada al sucesor de Pedro, nos decía: ayer, hoy y siempre, está llamado a confirmar a sus hermanos en el inconmensurable tesoro de la fe, que Dios da como luz sobre el camino de todo hombre. Del mismo modo, hizo suyas las orientaciones y conclusiones finales del sínodo convocado por su antecesor acerca de la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana en el 2012, lo que inspiró la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría de evangelizar, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. En ella el Papa expresó: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación.
Le siguieron 2 sínodos dedicados a las prioridades pastorales en el corazón del Papa Francisco: la familia y los jóvenes. En esas asambleas sinodales, la nota descollante fue la participación de los laicos, cuyas voces se vieron reflejadas en los documentos postsinodales sobre el amor en la familia y la dirigida a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. Además, el Santo Pueblo de Dios recuerda con alegría y gratitud cuando el Santo Padre abrió las puertas del Jubileo Extraordinario de la Misericordia y nos hizo vivir un año de gracia y consuelo, proclamando que desde el corazón de la Trinidad, desde la intimidad más profunda del misterio de Dios, brota y corre sin parar el gran río de la misericordia. También guarda en su memoria la solicitud del Pastor Universal en los tiempos dramáticos, cuando la familia humana afrontaba las primeras consecuencias del flagelo de la pandemia. Al igual que los discípulos, así nos alentaba en aquella tarde de marzo del 2020. Experimentamos que con Él a bordo no se naufraga, porque esta es la fuerza de Dios, convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestra tormenta, porque con Dios la vida nunca muere. Las encíclicas Laudato Si sobre el cuidado de la casa común y Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social, seguidas del mensaje ecuménico para la protección de la creación y el documento interreligioso firmado en Abu Dhabi, han facilitado un diálogo y reflexión con pueblos, culturas, con hombres de la ciencia y de la política. Hacia el final de Fratelli Tutti, Francisco nos recuerda: para nosotros, ese manantial de dignidad humana y de fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. De él surge para el pensamiento cristiano y para la acción de la Iglesia el primado que se da a la relación, al encuentro con el misterio sagrado del otro, a la comunión universal con la humanidad entera como vocación de todos. En una de sus últimas intervenciones abordó un desafío que lo apasiona, y su magisterio nos ha dado sólidos lineamientos para pensar y actuar en un pacto educativo global, con la esperanza de aspirar a un acuerdo que haga realidad un renovado humanismo solidario que responda a las esperanzas del ser humano y al diseño de Dios. Finalmente, reparemos en sus viajes misioneros, con preferencia a países donde la comunidad católica es minoría y el cristianismo encuentra serios desafíos a la evangelización. También sus visitas a campos de refugiados o donde el drama de los pobres muestra el rostro doliente de la humanidad, migrantes, perseguidos, fugitivos del hambre, son parte sensible de su ministerio apostólico itinerante, siguiendo las huellas de Pedro y de sus antecesores. Escuchando el final del Evangelio de San Juan, entendemos que los papas envejecen, y Francisco, con el buen humor que lo acompaña siempre, se ha identificado con los ancianos, a quienes dedicó las últimas catequesis en las audiencias públicas. Asistido por el Espíritu Santo, aún con limitaciones en su movilidad, sigue trabajando por una iglesia sinodal que viva una auténtica comunión. Invite a la participación plena de sus hijos y recobre
la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Hoy nosotros, desde su patria, lo seguimos encomendando a nuestra Madre de Luján, para que no le aparte su mirada de ternura, lo siga cuidando y protegiendo bajo su manto. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Queridos hermanos y hermanas, tenemos un solo Dios, un solo mediador, Jesucristo. Dirijamos por Él al Padre nuestras plegarias y nuestras súplicas por la Iglesia y por todos los hombres. A cada intención respondemos rezando. Escucha, Señor, la oración de la Iglesia. Señor, la oración de tu Iglesia. Por la Iglesia, presente en la diversidad de naciones, razas y culturas, para que a través de sus palabras y obras sea fuente de agua para la humanidad sedienta de Dios. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia. Por el Padre Santo Francisco, para que como sumo pontífice de la Iglesia Católica continúe siendo puente seguro entre Dios y los hombres. Oremos. Escucha la oración de la Iglesia. Por los obispos y presbíteros de todo el mundo, para que unidos en comunión con el Santo Padre, vicario de Cristo en la tierra, sean signo claro del amor de Dios. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia. Por los jóvenes cristianos, para que tengan oídos atentos al llamado de Dios a la vida sacerdotal y pronto pueda verse la Iglesia entera rejuvenecida con numerosas vocaciones al sagrado ministerio presbiteral. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia. Por los creyentes que asumen funciones de responsabilidad en la vida pública, para que, siguiendo las enseñanzas del Evangelio, claramente expresadas en el magisterio papal, en toda situación defiendan e impulsen el respeto de los valores cristianos. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia. Padre del cielo, recibe las oraciones de tu Iglesia, cimentadas sobre la palabra y el martirio de Pedro y Pablo, que tus apóstoles, con sus enseñanzas, nos ayuden cada día a ser más fieles al Evangelio de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Nos ponemos de pie. Oremos, hermanos y hermanas, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que la oración de los apóstoles acompañe las ofrendas que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles San Pedro y San Pablo nos das un motivo de gran alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el insigne maestro que la interpretó. Aquel formó la primera iglesia con el resto de Israel. Este la extendió entre los paganos llamados a la fe. Ambos congregaron por diversos caminos a la única familia de Cristo y coronados por un mismo martirio son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con los santos y los ángeles te alabamos cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Pedro y San Pablo y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu Iglesia peregrina a la tierra, tu servidor el Papa Francisco, nuestros obispos Mario, el orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos a la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concede al mundo todos los bienes. El diácono con el cáliz. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Podemos darnos un saludo de paz.
sale todo. Ahora bien. Sí. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Anima Christi sanctificame, Corpus Christi salvame, Sanguis Christi leviame, Aqua Lateris Christi Pasio Christi confortame, o bone Iesu exaudime, intra vulnera tua, abscondeme. Anima Christi sanctificame, Corpus Christi salvame, Sanguis Christi leviame, Aqua Lateris Christi Oremos. Padre y Señor nuestro, renovados por este sacramento, te pedimos la gracia de vivir de tal modo en tu iglesia que firmemente arraigados en el amor y preservando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma. En este día, bendición papal con la correspondiente indulgencia plenaria que el señor nuncio impartirá en nombre del sumo pontífice. Oremos fervorosamente a Jesucristo por su vicario en la tierra, nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios le otorgue paz, salud y larga vida. Oremos por nuestro pontífice Francisco, que el Señor lo guíe y fortalezca en el desempeño fiel con su sagrado ministerio y lo sostenga con su bendición.
El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. E hizo el cielo y la tierra. Por las súplicas y los méritos de la bienaventurada siempre Virgen María, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y de todos los santos, Dios omnipotente y misericordioso, les conceda tiempo para una verdadera y fructuosa penitencia, corazón siempre arrepentido, reforma de vida y perseverancia en el buen obrar, y perdonados todos sus pecados, los conduzca a la vida eterna. Amén. Por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Miroslav Adamczyk, nuncio apostólico en la Argentina.